El acta de la sesión número 38 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 39 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa traspasos de bienes inmuebles que realiza el Ministerio de Defensa Nacional y sus órganos y reparticiones dependientes. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa solicitudes de terrenos fiscales para desarrollos de proyectos ERNC al 30 de junio del 2023. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa glosa 4, relativa al listado de los terrenos fiscales en los que se podría construir viviendas sociales. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual remite informes sobre concesiones de áridos, tanto las renovaciones como las concesiones nuevas. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual remite informes sobre concesiones turísticas otorgadas en el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual informa el estado de regularizaciones de bienes acogidos a la Ley número 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación en especial a aquellas ubicadas en las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual informa el estado de casos tramitados al 30 de junio de 2023 de conformidad a la Ley 19.776. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informe trimestral del Plan de Emergencia Habitacional de la Región de los Lagos, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Felipe Donoso Castro reemplazará al diputado señor Sergio Bobadillas en la sesión de hoy. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independiente, por el cual comunica el reemplazo en la sesión de hoy del diputado señor Tomás Hirsch por la diputada Alejandra Plasencia. Los oficios a continuación, señor presidente, todos informan gastos imputados a arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de los siguientes servicios. Voy a nombrar solo los servicios porque son muchos, pero todos se refieren a eso. Son gastos imputados a arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias de los siguientes servicios: del Ministerio de Bienes Nacionales, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Trabajo, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Superintendencia de Educación, Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio Electoral, de Cernapesca, del Servicio Nacional del Consumidor, del Servicio de Cooperación Técnica Cercotex, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de Gendarmería de Chile, de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Junta de Aeronáutica. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Muchas gracias, presidente. La verdad es que hemos visto cómo desde el Ministerio de Vivienda el ministro Carlos Montes ha estado bastante activo en la investigación de todas estas situaciones bastante irregulares que hemos ido conociendo en la prensa y que, bueno, que el mismo ministro de Vivienda explicó en esta comisión. Me gustaría oficiar al ministerio a fin de que nos puedan ir actualizando la información y también tomar un acuerdo respecto de el apoyo como comisión, que como comisión tenemos que dar a la labor que está realizando el ministro en esta investigación. Creo que el ministro también es víctima de lo que ha ocurrido en las distintas situaciones que hemos visto, ¿ya? Y por lo tanto creo que como miembros de una comisión que trabaja en conjunto con el ministerio, sobre todo lo que es el objetivo, que es poder cumplir con la meta, porque siempre hemos dicho que esto no es un tema de gobierno, el tema de la vivienda tiene que ser una política de Estado, y en ese sentido creo que tenemos que
darle el apoyo al ministro para que siga realizando esta labor, que creo que es tan importante, porque creo que también es víctima de lo que ocurrió a propósito de todos estos traspasos de fundaciones, especialmente lo que vimos con Democracia Viva. Entonces me gustaría oficiar y tomar también el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado González. Sí, compartir su propuesta, diputado. Yo creo que en este año y tanto que llevamos trabajando con el señor ministro hemos podido ir avanzando. Desgraciadamente estas cosas ocurren, pero yo creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a terminar con estos temas, ¿cierto? Y que el Ministerio de la Vivienda finalmente resuelva todos los problemas de vivienda que tenemos en el país. Se ofrece la palabra respecto al tema. ¿Dan todos el acuerdo, presidente? ¿Perdón? ¿Dan todos el acuerdo para hacer ¿Habría el oficio? acuerdo al planteamiento del ¿Por diputado? unanimidad, entonces? Diputado Bulnes. Decir que estaba de acuerdo, nada más. Así Por que, unanimidad, presidente, se oficia Ok. al ministro. Diputado Donoso. Sí. Gracias, presidente. Quisiera solicitar a la comisión que oficiásemos también al Ministerio de Vivienda para que se nombre el Ceremi del Maule, ya que lleva un mes el cargo acéfalo y lamentablemente se haya conocido por la prensa que existe una suerte de casa de brujas al interior entre los funcionarios, lo cual claramente puede remediar la autoridad política que efectivamente tenga la confianza del ministro y del presidente y por supuesto el Ceremi es muy relevante en el desarrollo de la región, por eso creo pertinente que se nombre a la brevedad posible aquel cargo. Okay. Ya lo habíamos pedido, me parece, pero no sé, la diputada había pedido la diputada Ahí Bulnes. estamos buscando el oficio, la diputada Bulnes. No sé si el Ceremi o el CERC. Ahí lo va a ver Andrés al tiro para Parece ver que cuándo estaba fue lo que solicitado, afectó el pero oficio. si no es A ver así si lo haremos igual. ¿Lo reiteramos o lo Sí. Ceremi del Maule? Sí, diputado Cuello. Ceremi del Maule. Si se puede aclarar Pidió. el oficio, Diputado porque Cuello. entiendo que el oficio que pidió el diputado Fuenzalía tiene relación con respaldar al ministro de Vivienda, eso entendí. Sí, entonces, lo que plantea el diputado Donoso es otra cosa. Ah, ya, otra ya. cosa. Ah, ok, ya, eso, ya. Nosotros lo acordamos por unanimidad. Sí. ¿Sigue ofrecida la palabra en varios? Ahí estamos revisando. Ok. Bien, podemos esta sesión pedir que nos tiene- manden, perdón, presidente, diputada. si podemos, presidente, si podemos pedir que nos manden al chat la copia del oficio que se mandó la semana pasada, en ese sentido. ¿Ya? Gracias. Ok. Bien, esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que declara de utilidad pública el inmueble Parques del Barrio Higgins de la Comuna de Valparaíso, correspondiente al boletín 15834-14. El diputado, señor Luis Cuello Peñailillo, expondrá en calidad de autor los objetivos y fundamentos de la iniciativa. Asisten en representación del movimiento de defensa de los parques del Barrio Higgins los señores Marcos Mesa y Washington González. Se encuentra también invitado el alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, señor Jorge Char. Diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Aprovecho también de saludar a nuestros invitados que representan el Movimiento de Defensa de los Parques del Barrio Higgins. Y quiero primero expresar el agradecimiento a la comisión, a su presidente por haber puesto en tabla este proyecto que es muy importante para la ciudad de Valparaíso y que sin duda apunta también a una discusión que es relevante para otras regiones también, y para muchas ciudades que hoy día carecen o tienen una escasa superficie de áreas verdes. Quiero decir que el proyecto de ley que hoy día estamos presentando es un proyecto que apunta a declarar como de utilidad pública los terrenos donde están el ex Jardín Suizo y Parque Pumpín, que es un lugar de cerca de 10,5 hectáreas que antiguamente fue un jardín y que luego se proyectó ahí se quiso construir un megaproyecto inmobiliario, que bueno, nuestros invitados podrán dar más detalles de aquel, pero en definitiva esa construcción afectaba justamente la fisonomía, la identidad de un sector históricamente relevante para Valparaíso,
y que gracias a la lucha del movimiento social, gracias a la lucha del movimiento de defensa de los parques de Barrio O'Higgins, como tantos otros movimientos sociales a lo largo de Chile que defienden el patrimonio ambiental y que defienden también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho también de acceder a la naturaleza, finalmente ese proyecto, ese megaproyecto inmobiliario no se concretó. Bueno, esto tuvo distintos pasos que por supuesto nuestros invitados podrán detallar, pero ese es un trabajo muy articulado de organización de la ciudad, de los vecinos, que implicó destinar tiempo, energía, estudio también sobre el barrio, sobre el patrimonio, sobre este parque, y que finalmente ha permitido que en definitiva no se concrete ese proyecto. Ahora, pero falta un paso, y por eso que hemos presentado este proyecto de ley, porque en definitiva, si bien es cierto, estos terrenos aún no han sido ocupados, no tienen hoy día un destino, pero permanecen en propiedad de la empresa inmobiliaria. La ciudadanía ha pedido en Valparaíso que este sector, este lugar, esté destinado a la creación de un parque comunal, de un parque natural comunal. Porque la verdad es que en ciudades como Valparaíso la cantidad, la superficie de áreas verdes es bastante escasa. Hace algunos años el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano planteaba que la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante en Valparaíso llegaba a los 1,5, una cantidad bastante baja, ¿ya? Y por lo tanto eso hace mucho más necesario cautelar estos espacios naturales que, en definitiva, con la instalación de un megaproyecto inmobiliario, bueno, eso marca un punto de no retorno, y por supuesto marca un punto de no retorno desde la perspectiva de negarle a las futuras generaciones el disfrute y el acceso a un lugar, a un parque natural. Entonces, quiero citar lo más reciente que se ha realizado, al menos en el plano parlamentario. El año pasado presentamos en conjunto con todos los parlamentarios y parlamentarias del distrito, con la gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias del distrito, un proyecto de resolución que pedía al presidente de la República la adquisición por parte del Estado de este lugar, este inmueble, para poder destinarlo a estos fines, a fines ambientales y ecológicos, y ese proyecto de resolución fue aprobado por una amplísima mayoría en la sala. Y conversando con el movimiento de defensa de los parques del Barrio O'Higgins, llegamos a la conclusión de que era necesario avanzar más, es decir, avanzar más en la dirección de lograr que el Estado de Chile pueda intervenir, pueda en definitiva cautelar no a esta generación, sino que más bien hacer efectivo el principio de solidaridad intergeneracional con la ciudad del Paraíso, y por lo tanto adquirir para este fin el parque Pumpín. Entonces el proyecto de ley, para ir al objeto del proyecto de ley, lo que hace es que declara de utilidad pública el sitio que está comprendido por el Parque Chile Tabacos y el ex Jardín Pumpín de la Comuna de Valparaíso, con fin de destinarlo a la conservación del patrimonio natural y cultural para la creación de un parque botánico urbano comunal. Y ahí en el artículo único de este proyecto de ley se señalan también los contornos de las 2 hectáreas que corresponden a este lugar, y que además está situado en una zona definida por el decreto alcaldicio y que fue publicado en el Diario Oficial, o sea, que está establecido en el plan regulador de la comuna. Entonces, ¿cuál es el sentido? El proyecto de ley toma como referencia normativa el artículo 19, número 24, inciso 3 de la Constitución, que permite calificar de interés nacional o de utilidad pública un bien para efectos de proceder a su expropiación. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Esto no es un proyecto expropiatorio, sino que lo que hace es habilitar el camino para que el Estado, en un segundo paso, luego de aprobarse la ley, pueda adquirir, comprar este terreno. Y ese es el sentido del proyecto de ley. Y por lo tanto, la facultad del Parlamento para calificar de utilidad pública un bien cualquiera, en este caso un bien inmueble, tomando en cuenta además que no es una declaración caprichosa ni mucho menos, sino que tiene toda una base histórica, ambiental y de conservación del patrimonio natural de la ciudad. Bueno, el Congreso Nacional tiene la facultad para hacer esta declaración. El legislador puede hacer una declaración de utilidad pública o de interés nacional. En este caso nosotros estimamos que lo pertinente, lo que corresponde es hacer la declaratoria de utilidad pública para que enseguida sea el presidente de la República quien, una vez que este proyecto
llegue a buen puerto y esperamos que se apruebe también, no solamente en la Cámara, sino que también en el Senado, bueno, pueda iniciar el procedimiento para adquirir este parque, el Parque Pumpín. Así que, bueno, le agradezco mucho, presidente, y también a todos los colegas e invitados por la atención, y espero que podamos, ojalá, darle una tramitación rápida a este proyecto, dado que es un proyecto sencillo, simple, y por supuesto que creo que en definitiva es un proyecto que, no tiene color político, en el sentido que perdón, ahí sí, que ha sido castigada por la construcción inorgánica e indiscriminada de proyectos de distinta naturaleza y que en definitiva le han ido quitando, le han ido restando a la ciudad espacios verdes, espacios naturales que son tan necesarios y que además son espacios que contribuyen en definitiva también a la conservación del medio ambiente y por supuesto que combaten el cambio climático. O sea, si pensamos en el cambio climático, si pensamos en la alerta roja que pesa sobre el planeta, creo que es una obligación, un deber también del Estado poder adoptar pasos concretos para, en definitiva, con medidas como esta, resguardar este patrimonio y, por supuesto, impedir, digamos, la destrucción para siempre de muchos espacios que van a servir para las futuras generaciones. Muchas gracias, presidente. De nada, diputado Cuello. Antes de continuar, quisiera informar al diputado Donoso, que hizo la consulta hace poco rato respecto de la asignación del nuevo seremi titular de la región del Maule, que con fecha 18 de julio, 28, sí. Se envió el oficio. Bien. Marcelo presenta. ¿Ya? Sí, este señor. Ya. Y queremos ofrecer la palabra a quienes acompañan, don Marcos Mesa o don Washington González. Tiene la palabra. Y prender el... No, el negro, el botón negro, perdón. Ya. Antes que todo, agradecer la invitación a la comisión. Tenemos una presentación que también nos gustaría que observaran para que se situaran referente al lugar en el cual vamos a conversar. ¿La cambio yo? Ya. Honorable presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, por su intermedio me dirijo a los honorables diputados de esta comisión a fin de exponer sobre nuestra opinión sobre el proyecto de ley que declararía de utilidad pública a los parques del barrio Higgins, dando a conocer su historia, atributos, protecciones oficiales, mirada hacia el futuro y apoyos transversales que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia como vecinos del barrio y integrantes del movimiento de defensa de los parques del barrio Higgins. Desde ya señalarle a todos los presentes que se complica un poco toda la historia de estos parques, resumirla en los pocos minutos que tenemos, pero lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera. En cuanto a la historia de los parques, cuando nos referimos a los parques del barrio Higgins, nos referimos a una porción de terreno de aproximadamente 15 hectáreas, que hoy en día es un área verde, que históricamente ha sido de gran importancia para la comuna de Valparaíso. Es así como tenemos indicios de que en dicho paño sirvió para que el Ejército Libertador, previo embarque hacia el Perú, acampara fuera de la ciudad en los tiempos de nuestra independencia como país. Posteriormente, la geografía del terreno permitió que se usara para chacras que dotaban de productos agrícolas y alimentación a la comuna de Valparaíso. Pues bien, en el año 1845 se instala en el sector la familia Pumpín, con el jardín de plantas y flores de nombre Jardín Suizo o comúnmente llamado Jardín Pumpín. 100 años después, en el año 1945, se instala en el sector colindante al Jardín Pumpín, donde se puede observar la cancha de fútbol, el parque de la ex Compañía Chilena de Tabaco, conformando con el anterior los denominados parques del barrio Higgins. ¿Sí puede adelantarla? Ahí podemos observar los parques, en la parte superior el Jardín Pumpín, en la parte inferior el parque de la ex Compañía Chilena de Tabaco. En cuanto a los atributos y su importancia para que sea declarado de utilidad pública, les quiero resumir los atributos de estos parques en 3 grandes grupos. Un aspecto patrimonial, un aspecto urbanístico y un aspecto medioambiental. Desde el punto de vista patrimonial, en relación a este atributo, destaca el hecho que al interior del inmueble encontramos importantes hitos arquitectónicos y naturales que dotan a los parques de una importancia patrimonial para el barrio. Encontramos de esta forma
el inmueble de conservación histórica denominado como Casona Pumpín, las instalaciones productivas del Jardín Pumpín y las obras de paisajismo del mismo Jardín Pumpín. La Casona Jack Davis, instalaciones deportivas que albergaron importantes encuentros deportivos. El más que se nos viene a la memoria es el partido en el año 1962 que se jugó entre Wanderer y el Brasil campeón de aquel año, con toda su figura. También encontramos un bosquete nativo y esclerófilo y las distintas especies exóticas introducidas al mismo. Todos estos atributos fueron recogidos por las distintas modificaciones del Plan Regulador Comunal y figuras de protección, por medio de los cuales la autoridad comunal ha intentado proteger y salvaguardar este importante pulmón verde para la comuna. Además, por la historia patrimonial del barrio Higgins y de la comuna de Valparaíso, estos parques conforman el hito de dotar a los trabajadores de la ex Compañía Chilena de Tabaco de un espacio de esparcimiento con características de parque que extendía el hogar y lo dotaba de belleza. Permiso. Es así como estos parques dotaron de identidad propia al barrio por su belleza natural y arquitectónica, convirtiéndose en una visita obligada de turistas y autoridades que venían a nuestra comuna. No, hacia adelante. Más adelante. Ahí, en la siguiente imagen ustedes van a ver las características que tienen estos parques, las construcciones arquitectónicas, incluso la visita de destacadas autoridades. Recordar que en este barrio existe el consultorio Reina Isabel, que fue una de las figuras que en su tiempo visitó los jardines de la época. En cuanto al valor urbanístico, ahí está la obra de paisajismo. En cuanto al valor urbanístico, los parques constituyen una infraestructura ecológica. Si puedes adelantar para el área urbana, necesaria para lograr espacios más integrados, avanzar hacia la equidad territorial y hacer frente al cambio climático y crisis hídrica. Son espacios de encuentro y de contacto con la naturaleza. Particularmente estos parques forman parte de un corredor biológico de la cuenca hacia el mar, en un contexto de hoy en día de alta densidad poblacional, con los efectos evidentes del cambio climático y la crisis hídrica, de necesidad urgente de inclusión social, de descentralización, de equidad territorial. Es imperativo contar con un parque que presenta servicios medioambientales de la ciudad y dota de belleza escénica al entorno, al barrio Higgins, sumado al hecho que se encuentra ubicado dentro de la ciudad con acceso público fácil, o sea, el transporte público llega a puertas de este parque. Por último, encontramos un valor medioambiental. ¿Sí? ¿Puedes adelantar? La crisis hídrica y el cambio climático son fenómenos instalados en nuestra sociedad, siendo Chile uno de los países más vulnerables a estos efectos. En este contexto, las 15 hectáreas protegidas como área verde constituyen un ecosistema maduro donde conviven bosque nativo y flora exótica. Esto es de gran riqueza botánica asentada hace más de 130 años, con individuos que ya cumplen más de 100 años, individuos centenarios. Cuando nos referimos a los individuos, nos referimos a cada árbol que se encuentra dentro de este bosque. Lo atraviesa el estero Las Delicias, de aguas permanentes, alimentado por distintas vertientes de esa microcuenca y otros esteros provenientes de microcuencas aguas más arriba, lo que lo hace independiente del riego de agua potable, que eso es muy importante para hablar de la sostenibilidad de la administración de este parque hacia el futuro, dotándolo de sustentabilidad, como le había señalado. Los servicios medioambientales que ofrecen mitigan los efectos de altas temperaturas, absorben el agua de las lluvias, evitando inundaciones del entorno, porque el bosque participa en la provisión y regulación del agua y su calidad. Liberan oxígeno, absorben carbono, su vegetación es hogar de microfauna, como lo podemos ver en las imágenes. Incluso tenemos indicio de la existencia del lagarto chileno en dichos bosques, que es el lagarto endémico del país, y habilita la existencia del sotobosque, favoreciendo la diversidad biológica, entrega belleza escénica, mitiga ruidos y contaminación lumínica y permite la conservación del suelo. Todo esto que nosotros le hemos mencionado no es algo azaroso ni que se nos ha ocurrido a los vecinos del barrio Higgins y de la comuna de Valparaíso, porque a través de los años este parque ha tenido protecciones oficiales y reconocimientos de utilidad pública de los mismos, a lo cual vamos a continuar en la siguiente imagen. ¿Cuáles han sido estas protecciones oficiales? La primera data del año 2004, cuando Valparaíso estaba siendo nominado como Patrimonio de la Humanidad. Pues bien,
En ese año 2004, en un trabajo por destacar, rescatar y preservar el patrimonio de nuestra ciudad, se llevó a cabo la modificación del plan regulador comunal de la Comuna de Valparaíso, en el cual, como se puede observar en el círculo rojo, se grabó cerca de 1 hectárea del Jardín Pumpín como inmueble de conservación histórica, incluyéndose la Casona Pumpín, las instalaciones productivas de dicho jardín, la casa de los administradores del parque de la ex Compañía Chilena de Tabaco y parte de la Plaza Jack Davis. Todo este sector es de una gran relevancia patrimonial, arquitectónica y medioambiental, y lo anterior, además, fue ratificado en las modificaciones posteriores del año 2005 y el año 2010. Una segunda modificación ocurrió el año 2015, y en el año 2015, en razón de una nueva modificación, se protegió una zona más extensa que los parques, de 76 hectáreas. Toda esta zona, por su importancia patrimonial y arquitectónica, fue declarada como zona de conservación histórica. Y los parques, dada su importancia medioambiental y natural, fue declarado como área verde. Y hay una tercera modificación en el año 2018 del Plan Regulador Comunal, en la cual ahora lo que se graba es la población que le dio origen a este parque, que es la población chilena de tabaco, de la ex Compañía Chilena de Tabaco, que estas casas eran de los empleados de dicha compañía. Esto se graba como zona de conservación histórica en una extensión de 1,9 hectáreas y la población guarda una estrecha relación con el parque, tal como se ha explicado anteriormente, porque viene a ser la extensión de los patios de las casas de la población de empleados. La importancia de todas estas modificaciones radican en las memorias en donde se observan los atributos de los parques y la importancia, como ya les he señalado, patrimonial, arquitectónica, histórica y medioambiental de estos parques para la comuna. Por último, y no menos importante, conviene señalar que en el año 2017 el gobierno regional aprobó el financiamiento para un estudio de sitio de alto valor de conservación. Y este estudio de sitio de alto valor de conservación se dio respecto de la quebrada Chile Tabacos, como la llamó en aquella oportunidad el gobierno regional. Esto concluyó el año 2019 y ¿qué propuso este expediente? Lo que ustedes están viendo en pantalla, que se declarara la quebrada Chile Tabaco o se nominara como monumento nacional en zona típica. Esta solicitud ya fue ingresada por los vecinos del barrio en octubre del año 2022 y estamos ante el Consejo de Monumentos hoy en día para la declaración de monumento nacional en la categoría de zona típica. Todas estas características que le he mencionado pone en el primer puesto la relevancia de estos parques para la comuna de Valparaíso y la utilidad pública. Estos han sido parques que siempre fueron abiertos al público, no obstante haber tenido dominio privado en su oportunidad, ¿ya? Cuando eran de la familia Pumpín, cuando fue de la Compañía Chilena de Tabaco, ambos lo abrían al público y se podía recorrer libremente los parques del barrio Higgins, y por eso que nuestra opinión es favorable a la aprobación de este proyecto de ley que declararía la utilidad pública de los parques del barrio Higgins. Muchas gracias. Sí. Gracias, don Washington. Vamos a tener que suspender la sesión. Tenemos sesión especial, 10 minutos, vamos y volvemos. Vamos a volver. Buen asiento, por favor. Diputados, los llamo al orden, vamos a ofrecer la palabra. Le ofrecemos la palabra al señor Marcos Mesa. Tiene la palabra. Bien. Señor presidente, honorables diputados y a todos quienes se encuentran presentes en la sala, saludarles, agradecer
agradecer esta instancia y yo quiero referirme a dos aspectos. Uno, tal vez más sociológico y también político. Quiero hablarles como poblador que soy del sector. Soy tercera generación y mi nieta también vive en el sector. Entonces tenemos un arraigo que es importante, un amor por el terruño que los vecinos lo hemos ido entendiendo de a poco, precisamente con este conflicto, porque hasta hace algunos años atrás no era nuestra preocupación para muchos. Los parques nos fuimos enterando que tienen un porqué el existir, que es un microclima que es único, y así lo determinó Benjamín Punquín cuando llegó a mediados de 1840, cuando se instala en este sector. Florista suizo vio que podía haber flora exótica en ese sector, cosas que él traía de Europa. Pero también se interesó en lo que es nativo, en lo que es endémico, e hizo un trabajo que es notable, 390 especies de alta valoración. Es una de las cosas que hay hoy día y que es un museo vivo. ¿Cómo se mantiene esto? Porque tiene agua. Esta quebrada tiene vertiente y parte del anfiteatro de la quebrada, que da hacia el sector entre Delicia y San Roque, está en umbría. Por lo tanto, eso también ayuda a la permanencia de estas vertientes. Y en la parte más baja corre un cauce, del estero de las Zorras, que deriva de otros dos cauces que es más arriba, que en las peores épocas que estamos viviendo de sequía, este cauce sigue teniendo agua, ¿no? Y eso es lo importante respecto de la situación crítica que vive especialmente, que es mundial, que nos afecta como país, pero especialmente afecta a nuestra región. Esas son un poco las características. A nosotros nos costó un poco definir estas cuestiones porque la verdad que cuando nos preguntan por qué queremos preservar esto, cuando nos preguntaban hace 10 años atrás, en 2013 cuando partimos, tuvimos que hacer un discurso un poquito más largo en 10 segundos o 15 segundos determinar cómo son las cosas y poder entendernos con las distintas instancias, con otros vecinos, con dirigentes, con autoridades. Y a poco tiempo nos fuimos convenciendo de que esto había que defenderlo, había que preservarlo a rajatabla. No teníamos otra posibilidad dentro de nuestro existir en el barrio. Bueno, yo diría que eso es como lo más relevante, digamos, de cómo vemos estos paños. Lo otro, en términos de geomorfología, el sector bajo de la quebrada son aproximadamente 4 hectáreas planas, que en la cota 100 de Valparaíso es una rareza, y hoy día está absolutamente inserto dentro del radio urbano. Entonces, si es que hubiese buena vialidad acá en Valparaíso, podríamos decir que desde este congreso en microbús uno estaría en 5 minutos allá. Bueno, eso es como en términos generales. Y también es bueno decir que esto es un parque hecho, porque hace unos años atrás, me parece que en el primer periodo del expresidente Piñera, se instala un programa de parque. Entonces nosotros vimos... observamos que las experiencias fueron no de las mejores cuando se instalan parques sin agua. Entonces se regaba con el agua de la comuna, en donde la población bajaba notablemente el agua, la presión de agua. Este parque tiene agua y este parque tiene todas las condiciones que son exquisitas. Esto es un museo vivo. Cuando se quiere instalar hay un proyecto inmobiliario que era fantástico. Yo creo que a cualquier arquitecto le hubiese gustado mucho. Es un buen proyecto, pero no sobre el parque. Y yo creo que eso es lo que marcó la diferencia, porque el proyecto se puede hacer en cualquier otro lugar, pero el parque no se puede trasladar. Respecto de nuestro movimiento, nos conformamos como un grupo de vecinos. Entendimos rápidamente que nuestra organización estaba en una simetría que llega a ser ridícula frente a la institucionalidad. Sin ninguna posibilidad objetiva
de poder actuar, en donde vecinos de otros lugares nos dijeron que habían sufrido la atrocidad de tener edificios en sus barrios, que los edificios en sí mismos no son satánicos, pero cuando se instalan al lado de un perfil de población que está entre los 2 y 3 pisos a lo más, instalar un edificio de 22 pisos y dejar a la sombra, per se, viviendas, indudablemente que entendemos, digamos, que la planificación urbana pareciera ser que está absolutamente dejada de lado, y un plan regulador que regula, pero pareciera ser que no planifica. Por lo menos esa es nuestra visión como pobladores. Nos organizamos como un grupo de vecinos, prontamente llegaron dirigentes también del sector. Nuestro barrio Higgins es grande, somos 40.000 personas más o menos que vivimos acá en Valparaíso, que tenemos un eje común asociado con nuestros cerros. No tenemos, fuera de las referencias que indica el mapa, nuestro territorio es grande, tenemos ejes comunes, historias comunes, y nuestro afán de querer preservar esto, rápidamente sentimos un apoyo por las organizaciones del sector. Y esto se extendió a toda la ciudad, y en el año 2014, después de un año de trabajo, nos dimos cuenta que no estábamos solos. Contamos con decenas de organizaciones, desde sindicatos portuarios, juntas de vecinos, juntas de deporte, etcétera, etcétera, y gente que la verdad que hoy día escasamente recordaríamos en un listado inmenso, que se fueron manifestando durante este proceso de una u otra manera. Tal vez el primer paso, el acercamiento a la institución, fue a través del Consejo Municipal, en donde tempranamente, el 2014, se manifestó en forma unánime a apoyar este empeño de preservar esto. A nosotros nos impactó un poco porque entendíamos que el Consejo Municipal tenía una transversalidad que a lo mejor los concejales de Oriente más conservador no iban a entender por qué nosotros queríamos preservar esto, más todavía cuando nos oponíamos a un proyecto inmobiliario, que significa inversión, objetivamente, pero que también no iba de acuerdo con el desarrollo de nuestro barrio, afectaba gravemente el desarrollo de nuestro barrio. Sin embargo, tuvimos ese apoyo, y los dos consejos que han venido posteriores también hemos tenido el apoyo unánime de él. Entonces empezamos a entender que también no era que nuestra postura política era por un afecto en donde moros y cristianos estábamos sufriendo respecto de esta situación y la pérdida de estas joyas, de estos parques. Yo en la presentación no quise colocar fotografías del parque de lo que fue hasta el 2015, porque en realidad causa un poco de pena y un poco de espanto, porque las instalaciones deportivas, tanto del Parque de la Compañía de Chile de Tabaco como las instalaciones productivas del Pumpín, además de los inmuebles que la mayoría tenía más de 100 años, que fueron todas demolidas, es un poco... en realidad yo creo que causa un malestar que hoy día es innecesario. Lo importante es que el proyecto ya no está vivo, y entendemos hoy día que el metro cuadrado de tierra es mucho más valioso, ¿no? Dentro de la ciudad. El metro cuadrado de tierra es valioso cuando este metro cuadrado de tierra aporta los servicios medioambientales que tanto necesita la ciudad. También tempranamente nos apoyaron algunas autoridades, algunos parlamentarios, también de variados orientes políticos, y eso yo diría que a la población en general le hizo mucho bien, porque dentro de la disputa histórica que arrastramos del siglo XX, como estas diferencias en las diferencias políticas y en las crisis políticas que hemos vivido, por lo menos los más viejos,
caminar juntos por algún bien a veces es complejo. Entonces, nos hizo muy bien esta suerte de transversalidad en donde sin diseñarlo específicamente, se acercaron diferentes personeros, como les digo, de diferentes orientes políticos que hicieron cosas relevantes. Muchos otros se acercaron y no ha llegado nunca el momento de poder molestarlo y decir, mire, diputado, senador, senadora, necesitamos tal cosa. Pero cuando lo hemos hecho no han respondido bien. Y cuando eso ocurre y nosotros lo comunicamos y nos visitan y conversan con los dirigentes, a la población le hace muy bien, porque entendamos que nuestro trabajo de 10 años es un trabajo por la falta de Estado. Es porque las instituciones no hicieron su trabajo, no reconocieron esto. Entonces, nosotros como pobladores queremos, lógicamente, descansar y preocuparnos de nuestras cosas, de nuestra vida más personal, y al mismo tiempo nuestro barrio es destruido y entendimos rápidamente que pudimos entender que este parque no era solamente un bien del barrio, sino que un bien de la ciudad. Entonces empezamos a crecer. Desde el inicio entendimos que esto tenía que ser un movimiento porque aquí tenía que actuar mucha gente y a la fecha han actuado centenares de personas, entre vecinos y dirigentes, profesionales, abogados. Han trabajado varios abogados acá en todas las acciones que se han hecho, arquitectos, por supuesto, empleados públicos y diputados y senadores, consejeros regionales. Concejales del municipio. Yo creo que podríamos decir que en la actualidad contamos con el apoyo de todas las autoridades comunales y regionales. Y eso la verdad que nos llena de orgullo frente a nuestros pares, a nuestros vecinos que nos apoyan, a los dirigentes, porque en realidad frente al abandono pareciera ser que las personas más allá de las instituciones sí están dispuestas, digamos, a cooperar en esto. En la situación actual en que está el parque, es que es interesante que el dueño del parque declaró a través de quien tiene la administración hoy día, que es Drake, su gerente declaró públicamente el 2021, después de un juicio que tuvo con el municipio, donde el municipio pierde, declaró que retira el proyecto y que le interesa que esto sea parque. Y a nosotros eso nos suena muy bien y aplaudimos tal cosa. Nosotros tempranamente conversamos con el dueño y también entendemos que había una inmobiliaria, que es una máquina de construcción. Por lo tanto, no es la manera de cómo entenderse cuando uno habla con un vecino, porque los afectos son distintos. La forma de entender es distinta. Lo segundo es que la caducidad del permiso de obra la certificó el director de obras el año pasado. Por lo tanto, ya no tenemos conflicto con el inmobiliario. Y eso para nosotros es una gran cosa, porque cuando el inmobiliario decide, o mejor dicho, perdón, el dueño decide hacer este parque, sentimos que hemos corrido un poco el cerco, ¿no? Hemos corrido el cerco de que esto es un bien que hay que preservar. También estamos en un conflicto con el Estado de Chile por la vulneración del patrimonio, porque es responsabilidad del Estado la demolición de estas casonas patrimoniales que suman en 5, más las instalaciones productivas y deportivas, tanto del Parque Pumpín, o sea, del Jardín Pumpín, como del
del Parque de la Compañía Chilena de Tabaco. Y respecto de eso, nosotros convocamos a las autoridades regionales y comunales hace 2 años atrás y les propusimos lo siguiente, que sería interesante que el Estado adquiriese esto, porque la reparación de estas cosas y reparación de hacer maquetas, la verdad que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El mayor valor está, como les digo, en el valor botánico que tiene el parque. Y esa resolución de conflicto fue lo que la Cámara de Diputados votó el año pasado, y nos sentimos muy satisfechos porque se votó con una amplia mayoría a favor, pero también deja entrever que a lo que a nosotros nos interesa es buscar una solución, y una solución coherente, una buena solución para todas las partes. Por ahí por el año 2014, con mucho esfuerzo, el Consejo Regional intentó empujar un estudio de sitio de valor que se vino a concretar, muchos tropiezos se vino a concretar el 2019. Nos entregaron el expediente para que esto sea nominado como monumento nacional en zona típica, y nosotros ya hemos hecho el ingreso a monumentos nacionales para lograr este gravamen, de lo cual no ha dejado de sorprender en general a la población, porque nos damos cuenta de la importancia que tienen estos paños en términos históricos, además de la importancia medioambiental y urbanística, como acá se ha expresado. Y finalmente, la gestión que está haciendo el diputado Cuello, este empuje, no es casual. El diputado Cuello, siendo candidato, nos visitó y nos habló de su interés en los parques urbanos. Entonces, a nosotros nos toca una fibra que es muy sensible, porque ustedes tienen que entender que nosotros hemos actuado con mucha pena y con mucha rabia durante estos 10 años. Y una de las cosas que expresamos es que cada parque tiene sus propias condiciones, por lo tanto, establecer una tabla en donde se expresen algunos puntos para que tenga un igual tratamiento no es así. Entonces, cada parque tiene sus propias condiciones. Y con el tiempo nos encontramos acá y a nombre de nuestro movimiento, de los dirigentes, queremos pedirle el apoyo a este empeño del diputado Cuello, porque la vulneración al patrimonio ha sido brutal, y todos los vecinos lo entienden así. La vulneración por parte del Estado. Don Marco, es que tenemos bastante regulados los tiempos, estamos un poco pasados en el tiempo, que tenemos que ver otro proyecto, si me disculpa. Quiero ofrecer la palabra respecto de lo que se está planteando, si alguno de los señores diputados quiere, diputado en salida. Presidente, por su intermedio. Otro proyecto después, por eso había una hora y estamos justos. De las exposiciones que se han hecho, me gustaría ver si podemos invitar a ciertas personas de acá de la comuna, y también invitar a gente de gobierno. Yo estaba anotando acá, mientras escuchaba, creo que este no es un tema político, este es un tema ciudad, y hay que verlo desde esa perspectiva, desde el punto de vista objetivo más que político, mi criterio, por lo menos. Entonces me gustaría si se pudiese invitar al director de obra de Valparaíso para que nos explique cuál es la zonificación que tiene, nos explique las características de esa zona, también si existe alguna tramitación pendiente para tenerla sobre la mesa, independiente que se haya pedido la caducidad, pero para tener la versión del director. Ojalá se pueda invitar al Seremi de Vivienda acá al Valparaíso también para que exponga cuál es la visión que tiene la Seremía acá. Creo que tiene que venir un representante de la municipalidad, porque está invitado el alcalde y no viene, pero creo que tiene que haber un representante de la municipalidad que es el que representa a los vecinos.
Y también, señor presidente, si se puede invitar a alguien del gobierno, no sé, Ministerio de Vivienda o Ministerio de Hacienda, que se pronuncie también sobre este proyecto, porque en la medida que se apruebe la declaratoria de utilidad, esto va a significar, en definitiva, recursos posteriores para el Estado. Entonces también sería bueno saber cuál es la postura del Ejecutivo, ¿ya? Y creo que el Ministerio de Hacienda o la subsecretaria de Vivienda, alguien que va a tener que desembolsar en algún momento los recursos. Yo creo que Vivienda, porque es la que administra los parques. Entonces me gustaría que se invitara a esas personas también para conocer las posturas, señor presidente. Gracias. Sí, diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quisiera hacer un par de precisiones respecto de la naturaleza del proyecto de ley y también quiero agradecer a Marco Mesa, a Washington por la exposición que han hecho muy clara respecto de los fundamentos para que este inmueble sea declarado de utilidad pública. Creo que queda bastante claro desde el punto de vista histórico, ambiental, del aporte a la ciudad y también de la lucha del movimiento. Entonces quiero decir que en definitiva estamos frente a un proyecto que creo que está claro que va en beneficio de la ciudad y que a mi juicio es un proyecto sencillo, es un proyecto de artículo único y por lo tanto yo sugeriría que le diéramos una tramitación un poco más rápida al proyecto. Es decir, yo creo que hay cuestiones que planteaba el diputado Fuenzalía por su intermedio, presidente, que realmente no forman parte del proyecto, la zonificación, lo que dice el plan regulador, porque lo que hace el proyecto es una sola cosa, y que está en el artículo, es que en virtud del 19 número 24, inciso tercero, declara utilidad pública un bien, ¿ya? Y las justificaciones para esa declaración de utilidad pública, para dar esa calificación que hace el legislador, están bastante claras en la exposición y en la exposición de motivos también que está contenida en el proyecto de ley que ha sido además suscrito por varias diputadas y diputados de esta comisión. Entonces yo atendía la finalidad del proyecto y atendido también que en definitiva hay que tener un cierto criterio de proporcionalidad respecto de los tiempos de tramitación de los proyectos. Yo sugeriría que tengamos una sesión más para poder votarlo en general y particular. Y respecto al tema de costo, la verdad es que este proyecto no droga costo alguno para el fisco, por algo el proyecto fue admisible, si no estaríamos hoy día discutiendo el proyecto de ley, porque es un proyecto que fue declarado admisible por la Secretaría Legislativa de la Cámara, no se ofreció ningún tipo de objeción, y en consecuencia creo que yo sugiero que en virtud también del buen espíritu que ha existido en esta comisión, en la revisión de los distintos proyectos de ley, que lleguemos a este acuerdo unánime de poder discutirlo la próxima semana y poder despacharlo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias también a los vecinos y vecinas de los parques del barrio Higgins de la comuna de Valparaíso, la exposición que nos acaban de hacer. Me parece que es muy bueno que tengamos la posibilidad de apoyar este proyecto de ley que patrocina el diputado Cuello, que justamente declara como utilidad pública a los parques. Yo les puse mucha atención y fui tomando nota de algunas cosas que lamentablemente son bastante comunes en nuestro país, en distintos lugares de Chile. Y es el hecho de que, por ejemplo, la legislación actual es muy débil en cuanto a la protección de algunos derechos. Por ejemplo, y que hace pocos años vecinos y vecinas en distintos lugares de Chile judicializando han podido ganar. Por ejemplo, el derecho a la luz solar. Todo lo que significa la instalación de un negocio inmobiliario absolutamente desregulado en algunos sectores ha perjudicado profundamente la calidad de vida, incluyendo la existencia de parques. Y en ese sentido creo que es importante rescatar lo que significa la protección del patrimonio medioambiental. Eso también es un patrimonio que, en este caso, me atrevo a decir, y estuve revisando los antecedentes, que estos vendrían a ser parques patrimoniales. Esos son. Y en el fondo no solo están para beneficio
de los vecinos y vecinas del barrio, sino que también son para beneficio, en este caso, de la ciudad completa. Por otro lado, el riesgo que significa instalar edificios, por ejemplo, en sectores con estas características patrimoniales, pero que por la deficiente legislación que tenemos no existen adecuadas zonas de mitigación para esa protección. Y a mí me parece que, independiente de que podamos aprobar este proyecto, ahí todavía tenemos legislación que pone como en peligro en distintos lugares de nuestro país parques patrimoniales, zonas patrimoniales que podrían ser, como en este caso, zonas típicas también, etcétera, porque no existen hoy día incluso para las zonas típicas que ustedes están postulando con toda justificación, no existe mitigación adecuada para su protección. Y por otro lado, el que la planificación urbana, junto con lo anterior, privilegie lo que debiera ser central, y es la calidad de vida de quienes habitan los sectores y los barrios, y que el negocio inmobiliario no termine por instalarse de forma irracional, pasando a llevar esta calidad de vida. Yo resalto el hecho, frente a la pregunta de un diputado que me antecedía, que además estos cuentan con la categoría de inmueble de conservación histórica en el Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Y yo creo que eso es un antecedente importante, ¿no? Como para reforzar la idea de que acá lo que se tiene que hacer es resguardar el patrimonio natural y cultural, y que eso no es contradictorio con que la ciudad pueda crecer, pero tiene que crecer de manera racional. Y yo creo que eso es lo central. Y por eso estoy contenta de haber venido hoy día a la comisión y poder apoyar esta moción parlamentaria. Gracias. La palabra a la secretaria por alguna propuesta que hizo el diputado Cuello. Perdón. Discúlpeme, diputada. Fue mi culpa. Muchas gracias, presidente. Mire, yo la verdad es que siento que este es un proyecto que está ampliamente justificado. O sea, efectivamente tenemos un problema climático del cual somos todos testigos. Solo en regiones como la metropolitana, al parecer, se ha pensado en grandes parques, en grandes áreas verdes, y los que vivimos en regiones escasamente tenemos esta oportunidad, esta disponibilidad de terreno, además, para convertirlo o preservarlo como un área verde que aporte al cuidado del medio ambiente, que además pues es una zona que sirve para muchas otras cosas. Entonces, pensando en que esto es algo que debería importarnos a todos, porque el cuidado del planeta es responsabilidad independiente de los colores políticos, tenemos que dejarles un legado a nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿para qué esperar la próxima sesión si pudiéramos perfectamente someter a votación el proyecto hoy día mismo? Si hay voluntad, ¿no se puede? ¿Y no se puede solicitar la unanimidad? ¿Usted quiere invitarla? Gracias, presidente. Las disposiciones reglamentarias son bien claras en este asunto. Hay un artículo, el artículo 213 del reglamento, que señala que cuando los proyectos no tienen urgencia es necesario y obligatorio recibir audiencias. Ni aún por unanimidad esa norma se puede dejar, según dice el reglamento, sin efecto. No obstante, en la práctica se deja sin efecto por la unanimidad de la comisión. En este caso entiendo que no hay unanimidad porque el diputado Fuenzalida ha solicitado escuchar audiencias. Por lo tanto, lo que yo le decía al presidente, que lo que podríamos hacer es invitar y tal vez al final de la próxima sesión votar la iniciativa en general y particular. Ahora, ¿por qué en esta sesión no se podría, salvo que hubiese unanimidad? Porque la citación no está la comisión citada para votar, y eso hay que respetarlo. Y además el presidente de la comisión, antes de irse, me dejó instrucciones que, bueno, ahora pueden quedar sin efectos
en virtud de lo que disponga el presidente accidental, pero él me señaló, por eso es que no lo puse, que no era para votar esta iniciativa en esta oportunidad, sino que para iniciar su estudio. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente quiero hacer una observación desde el punto de vista reglamentario, porque si bien es cierto que el artículo 213 dispone que cuando el proyecto no tiene discusión inmediata ni urgencia simple, urgencia suma, se requiere una audiencia de al menos 1 hora para votar. Esa audiencia de 1 hora ha sido cumplida. En consecuencia, no existe impedimento reglamentario alguno para que se pueda votar hoy día. Pero, sin perjuicio de ello, yo creo que si no hay unanimidad al respecto, no queda más alternativa que votarlo en una siguiente ocasión, pero yo pediría para esos efectos que sea votado en general y particular en la próxima sesión. Eso, presidente, gracias. No hay problema. Diputada Nuyao. Yo creo que este proyecto merece la rapidez que se requiera, pero también considero, con todo el respeto, diputado Cuello, que podamos tal vez tener una audiencia más, porque es importante que todos puedan exponer y como bien señala usted, en la próxima sesión podemos votar en general y en particular, porque es un solo artículo. Sin duda debo valorar y para que tampoco no se molesten quienes le han tocado trabajar tanto, porque es un movimiento que ha defendido con mucha fuerza y con fundamento este espacio y que lo han logrado. Por lo tanto, una sesión más donde estemos también la mayoría de los parlamentarios. El diputado Hirsch, yo me imagino que va a estar presente en la futura sesión, y antes de la distrital ya lo podamos dejar despachado. Yo creo que ese es el ánimo. Quiero señalarle también al diputado Cuello que lo hagamos de tal manera, y para que el diputado Juan Fuenzalida pueda tener y tal vez también la opinión, a pesar de que ellos ya tienen una publicación en el diario con respecto a la modificación del plan regulador comunal de Valparaíso, pero de todas maneras, porque esta comisión ha tenido la mejor disposición de legislar, de no estar entre nosotros discutiendo, sino que al contrario, es contribuir con el debate, pero también es sacar adelante los proyectos, que es lo que nos importa. Y yo le preguntaba al diputado Cuello si ellos tenían que pagar esto, y me parece súper bien en lo que él respondió, porque la declaración de utilidad pública le genera el término que hay fundamentos muy claros y precisos para lo que ustedes al día de hoy han logrado concretar, y hoy día con el ingreso de este proyecto, que fue un compromiso y que se va a cumplir porque lo vamos a apoyar, y ninguno de nosotros creo que va a tener esa dificultad para finalmente también hacer justicia con este gran movimiento de la defensa del Parque O'Higgins, pero también valorar todo lo que ustedes señalaron, porque a quienes le tocó cuidar, que eso cuesta mucho, la gente destruye lo nativo, la gente no protege, entonces considero también de llegar a la fecha y tener agua, que veo que es una tremenda, diría yo, le da un tremendo valor a la conciencia de quienes la han cuidado, porque uno ve desde Santiago, que nos toca a todos venir hacia acá, y nos molesta mucho que en lugares tan secos en esta zona sigan plantando eucalipto y no tengamos todavía una ley que prohíba aquello. Entonces considero que hemos perdido todas las aguas porque hemos actuado mal, porque no hemos protegido los nacimientos de agua, las quebradas, como ustedes explicaban, porque siempre estamos con la idea de destruir. Y el haber estado en una tremenda defensa cuando una inmobiliaria intentó desarrollar un proyecto, creo que esa fuerza que tuvieron todas y todos unidos les hace que hoy día estén sentados, y también nosotros tenemos que retribuirlo apoyando este proyecto. Así que quiero agradecerle a todos, a la Secretaría, que ha tenido también toda la convicción de poder acompañarnos, y muchas gracias, y al diputado Cuello felicitarle por su gran trabajo. Gracias. Gracias, diputada Nuyao. Sí, la verdad que todos saben, yo estoy de presidente accidental acá, y un compromiso del presidente formal, digamos, con la secretaria, en cómo tenían ellos diseñado
cómo llevar adelante el proyecto, por lo tanto yo no voy a atropellar el compromiso que ellos hicieron. Por lo tanto, quedará para la próxima sesión las audiencias y votaremos, ¿cierto?, cuando esté el presidente en ejercicio, como él lo estime conveniente. Quiero aclarar un punto, Sí. presidente, si me da la palabra. Sí, por favor. Está pidiendo también el diputado Fuenzalía. No Ya. sé si me da a mí. Diputado Cuello, sin ánimo de polemizar, solamente para dejar claro este punto, que en todas las comisiones lo interpretamos así, que esta audiencia de 1 hora de duración es el desde, y el máximo, el inciso segundo de esta norma, señala que en la Secretaría de la Comisión se van a proceder a hacer las inscripciones de las audiencias. Es decir, ese es el máximo, y después el presidente se mueve entre el desde, que es de 1 hora, hasta el máximo de las inscripciones que hayan en la Secretaría, ya sea por parte de los parlamentarios o de otras particulares que manden correos a la comisión. Entonces no es que sea la hora y nada más, ¿me entiendes? Ese es el punto. Bueno, primero que todo, yo soy de Coquimbo, no soy de Valparaíso, y me gusta tener los antecedentes sobre la mesa. Tengo mi estructura jurídica, no tiene nada que ver con el movimiento, pero me gusta informarme cuando voy a votar. Y también, dada la presentación que se hizo recién, ver la posibilidad si se puede invitar a un representante del dueño, ¿ya?, para que ratifique también la posibilidad de que ellos plantearon de que lo querían transformar en parque, ¿ya?, y conocer también su opinión, porque en definitiva esto va a terminar, la declaratoria de utilidad puede terminar en una expropiación. Entonces me gustaría también si se puede invitar a un representante del dueño para tener también su pronunciamiento, porque aquí tenemos que escuchar a todos. Sí, y a cerrar ya. Hemos pasado media hora. Sí, bueno, muchas gracias a las colegas y a los colegas. El diputado Cuello tiene la palabra. Sí, pues gracias por el interés en el proyecto. No, solamente quería plantear para cerrar, digamos, el punto, que en definitiva, dado que el diputado Fuenzalía ha propuesto varios invitados, pero yo creo que está muy bien que lo debatamos, pero eso sí que se pueda recabar el acuerdo unánime de la Comisión para que la próxima sesión sea dedicada exclusivamente a este proyecto, porque si son tantos invitados, no alcanzamos en media hora ni en 1 hora, entonces para que se pueda al mismo tiempo, o sea, recibir los invitados y al mismo tiempo votar en particular, en general y particular cosas que se quede despachado. Perdón, presidente, Sí. para algunas cosas podemos escuchar a mucha gente, para otras no. Entonces, a ver, diputado, yo no soy de acá, yo soy de la región de Coquimbo, y por lo tanto no conozco la historia, no conozco a las organizaciones, no conozco la situación del plan regulador de Valparaíso, no conozco los argumentos, pero sí tengo que asumir mi responsabilidad como legislador de votar informado. Los proyectos de ley que aquí aprobamos, nos abstenemos o rechazamos. Perdón, pero tenemos que escuchar. O sea, para algunas cosas se tiene que escuchar a la gente y para otras no. No me parece. No me parece. Y estamos discutiendo también otro proyecto. ¿Ya? ¿Pero puedo terminar? ¿Ya? Estamos discutiendo también otro proyecto. ¿Ya? Entonces dividamos la sesión como se hizo hoy día, para poder terminar el otro proyecto también la próxima semana. No tengo problema. También hay un acuerdo entre la secretaria y el presidente de que en la próxima sesión se votaría el proyecto del diputado Fuenzalía. Y también el Por lo diputado tanto, Cuello. yo tampoco voy a cambiar, ¿cierto?, los acuerdos que el presidente hizo. O sea, la próxima sesión sería el diputado Fuenzalía, que yo creo que no vamos a demorarnos más de una sesión con todo lo que falta hacer. Y me imagino que posteriormente ese será el acuerdo, continuar con el proyecto del diputado Cuello. Ese era el acuerdo recién. El presidente. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, presidente, sí, no sé, es que yo creo que para poder aterrizar un poco la discusión, porque nadie se ha negado a recibir audiencia, a recibir los invitados que usted está proponiendo, diputado Fuenzalía, por su intermedio, presidente,
pero lo que plantea es una ecuación imposible, porque en definitiva, con esa cantidad de invitados para sesionar en una hora, que podamos preguntarle a los invitados y después votar, no nos alcanza el tiempo. Entonces, por eso yo creo que la racionalidad nos indica que recibamos los invitados que usted propone, estamos todos de acuerdo, pero en definitiva, para que el tiempo alcance para hacer todo, y significa debatir, preguntar, escuchar y después votar, eso se hace en una sesión completa, no se hace en menos. Entonces, por eso, o sea, tengamos voluntad también para llegar a acuerdos. O sea, yo creo que todos tenemos la mejor voluntad para discutir los proyectos. Lo hemos tenido en todos los proyectos en esta comisión y por lo tanto yo creo que lleguemos a ese acuerdo para que esto se pueda despachar y se pueda discutir y para que usted tenga la información y pueda votar informadamente. Creo que es una solución que a mi juicio satisface el interés que tiene el diputado Fuenzalía de estar debidamente informado, escuchar distintas opiniones. Y yo quiero reiterar que nadie está en contra de eso, al contrario. O sea, nosotros creo que nuestro deber es escuchar opiniones, pero también nuestro deber, como bien ha dicho la diputada Emilia Nullado, es también legislar. Y legislar significa poder votar. Entonces yo sugiero ese acuerdo en aras de justamente de satisfacer ese interés de escuchar varias opiniones, pero que podamos también votar. Gracias, presidente. Yo no voy a cambiar en ningún punto ni una coma el acuerdo que dejó el diputado Hirsch con la secretaria, no lo voy a cambiar. Y yo lo que propongo es lo que el diputado Hirsch dejó como instrucción, que en la próxima sesión sea el proyecto del diputado Fuenzalía. Cuando esté aquí, donde estoy yo, el diputado Hirsch, ¿cierto? Se le podrán hacer a él, presidente en ejercicio, ¿cierto?, las observaciones que se quieran y él decidirá en su momento qué es lo que hace. Pero yo no voy a cambiar eso. ¿Sí? Presidente, de acuerdo, entonces, pero yo pediría tomar una definición. Entonces, si es así, yo entiendo que la mitad de la sesión va a ser para discutir este proyecto y poder votarlo, y la otra mitad para el otro proyecto. Entiendo que es así. Pero si es así, lo verás y el diputado Hirsch, está bien, pero es que si es así, yo también creo que hoy día era que era una hora, lo que yo pido, presidente, es que exista. Una hora y media, entonces de repente los tiempos no dan. Está bien, eso es lo que yo planteo, justamente. Entonces, los tiempos no dan. Entonces, lo que yo planteo es que tengamos. Y vamos a ver el proyecto del diputado Fuenzalía, sí, que lo hemos visto muchas sesiones también, ¿cierto? Lo hemos visto bastantes sesiones. Pero mire, lo que yo planteo es lo siguiente. En definitiva, si el interés es ese, o sea, que se diera la sesión en dos partes, está muy bien, diputado, pero bueno, tengamos también una cierta racionalidad. Entonces, eso implica reducir la lista de invitados a 2 o máximo 3, pero no más que eso, porque en definitiva, si no, no va a poder avanzar. Entonces, para cumplir con un acuerdo de buena fe, en el sentido de despachar un proyecto que además es de fácil resolución, entonces yo creo que podemos llegar a esa síntesis. Eso es la propuesta, presidente. Vamos a esperar al diputado Hirsch. Sí. Yo no sé Ese es el acuerdo que se adoptó y yo no voy a dar la unanimidad todavía. Yo no voy a cambiar los acuerdos que él hizo. Bueno, y vamos a pasar al otro punto porque ya estamos media hora atrasados. Le agradecemos de verdad esto. Estamos hablando de una semana después, a lo mejor que vamos a resolver el tema, después de tanto tiempo, porque hay otros proyectos anteriores que estábamos viendo antes de empezar a ver esto. Bien. El segundo punto de la tabla es continuar con... ¿Perdón? No, estoy diciendo al Andrés, comparado. Que estén bien. Quedamos en la página de M2. Espera un poco que se despida. Que estén muy bien. Quedamos en la página 26 del comparado, presidente. ¿Sí? Gracias. Bien. El segundo... ¿por qué no cierran la puerta, por favor, para poder, si es tan amable? Ya, estamos ahí con quórum para votar, porque está reemplazando al diputado. Ya. Continúa la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, correspondiente al boletín 15.534-14. En representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo asiste el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Vicente Burgos Salas, y la abogada asesora legislativa, señora Janet Tapia Fuentes. Estábamos en el comparado. Sí, la página 20, presidente. 20, ¿dice ahí?
26, perdón. Nos tocaría abordar el artículo 2. Ya dejamos atrás las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No obstante, quedaron 2 disposiciones pendientes, que no sé si van a querer verlas ahora o al final del proyecto. ¿Al final? Entonces seguimos a continuación entonces en la página 26 con el artículo 2, que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, página 26, presidente, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que dice lo siguiente: entre las indicaciones del Ejecutivo y las parlamentarias, ya de todos los señores parlamentarios que ya hemos leído en sesiones anteriores, dice lo siguiente, lo voy a leer. Modifícase, página 27, el comparado, presidente. Modifícase el artículo 24 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior de 2006 en el siguiente sentido. Número 1, en la letra A, reemplácese el numeral 1 por el siguiente. Ya están iguales ambas indicaciones, dice 1, dar aprobación a las fusiones, subdivisiones, así como a las modificaciones y rectificaciones de deslindes de predios en las áreas urbanas y de extensión urbana o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para lo cual solo deberán verificar que cumplan con los aspectos urbanísticos, las normas urbanísticas aplicables y al predio, y con los antecedentes que para tales efectos disponga la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza general. Esa es la primera indicación, presidente, que es igual tanto la parlamentaria como la del Ejecutivo. Página 27 y 28 del comparado, diputado. Ya. Si les parece, tomo la votación. Votamos la del Ejecutivo. Es que son las dos iguales, entonces en el comparado, o sea, no voy a poner, en el comparado lo que voy a hacer, voy a dar las dos por aprobadas, es lo mismo. Pero si es que la aprobamos. Diputado Cuello, tomo la votación. 27 y 28 un poquito. Es la indicación 11. Exactamente igual. Cuando estén diferentes va a haber una marquita, va a haber una pequeña señal ahí es donde están en lo que difieren. Tomo la votación entonces. Diputada Astudillo, estamos votando el comparado, página 27 y 28. ¿Puede partir por los restos? Ya, sí. Diputado Beltrán, diputado Bobadilla, que está... A favor. Donos. Gracias, diputado. Perdone que son tantos ya que uno no conoce todas las caras. Diputada Bulnes, diputado Cuello. Gracias, diputado. Diputado Jorge Durán, diputado Fuensalida. Emilia Nullao, diputada. Gracias, diputada. Diputada Marcia Rafael, diputado Jorge Zafirio, diputado Héctor Ulloa, diputado Rutico Echea, diputada Plasencia. A favor. 6 votos a favor. Ah, perdón, diputada Astudillo, la ignoré absolutamente, perdonen. De tantas comisiones ya estoy media. No se preocupe, si yo le pedí que me dejara para el final, sí, para leer, saber de qué se trataba, pero sí, a favor, apruebo. Ya, gracias. 7 votos a favor, entonces. Ahora nos tocaría ir en la misma página 28 a la indicación 12, que es el reemplaza el número 2 de este artículo 24 de la Ley General de Municipalidades. Tanto la indicación parlamentaria como el Ejecutivo son la misma y dice lo siguiente. 2. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de divisiones, afectas, loteos, obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes en las áreas urbanas y de extensión urbana o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previa verificación de que estos cumplen solo con las normas urbanísticas, aspectos urbanísticos contenidos en el respectivo instrumento de planificación territorial, las disposiciones que en materia de urbanismo y construcción dispongan otras leyes especiales y que los demás antecedentes que se presenten corresponden a dicho proyecto. Con la misma votación, dígame. No encuentro la indicación, ¿cuál es? ¿En qué página? La página 28, la indicación está al lado, dice 12. No, 28. Ya. Ese es el Ejecutivo, ¿no? Ya, ok. Con la
Sí, nada más, pero esos son míos, son apuntes míos para yo después poder saber cómo va la votación, si no se me arma un... entonces, diputado Cuello, con la misma votación. Ya. Vamos entonces a la indicación 13 en la página 29, que es la misma, y que la misma me refiero entre la parlamentaria y la del Ejecutivo, y que reemplaza en la letra C del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades la expresión construcción por edificación. Entonces, que aplicar normas ambientales relacionadas con obras de edificación y urbanización. Ambas son iguales. Si les parece la misma votación. ¿De acuerdo? Ya. La página 30, el numeral 3, que también es igual, dice para reemplazar la letra G por la siguiente. G. En general, aplicar las normas legales sobre edificación y urbanización en la comuna en los términos que disponga la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva ordenanza. Lo mismo la parlamentaria con la del Ejecutivo. Si les parece la misma votación, vamos a otro cuerpo legal entonces, que es el que crea y regula los registros nacionales de inspectores, técnicos de obras y revisores de proyectos de cálculo estructural, modifican normas legales para garantizar la calidad de construcción y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales. En este se presentó indicaciones parlamentarias para modificar el artículo 7º de dicha ley, que es la 20.703, en el siguiente sentido. Estoy en la página 32 del comparado. En el número 2, sustituir en la letra C por la siguiente. C. No supervisar el titular o el suplente designado la correcta ejecución de las obras conforme lo establezca el reglamento. Esa es solamente una indicación parlamentaria. El Ejecutivo no... Estas son las indicaciones que se trabajaron entre los asesores de los parlamentarios y el Ejecutivo, ¿ya? O sea, es parte de lo que se acordó con el Ejecutivo. Si les parece, con la misma votación, el Sí, diputado Cuello. sí, presidente. No, el diputado Cuello ¿Es posible que se pueda explicar la indicación? ¿Se puede explicar la indicación para entender qué es lo que modifica? O claro, o que el Ejecutivo pueda explicar la indicación. Vicente está ahí. Vicente, por favor. Gracias, señor presidente. Mire, esto, si puede subir un poco la carta, porque esto se refiere a la ley la denominada ley de calidad de la permiso de edificación. Y en particular, esto es una modificación técnica que permitiría que la revisión de proyectos por parte de los hitos y revisores de proyecto de carácter estructural, ahora pueden bajar, no se acredite una sanción de manera tan rígida como actualmente, lo que ha dado algunas especies como de limitaciones, sino que permita una revisión un poquito más genérica respecto al rol de, en este caso, el hito. En consecuencia, lo que pretende la modificación no es, bajo un punto de vista, modificar el sentido actual, sino que simplemente aclarar una redacción anterior que ha generado algunas dudas de implementación y que hoy día demora la aplicación de los hitos de su responsabilidad. Eso. Gracias, Vicente. Diputado Cuello, ¿quedó bien? Ok. ¿Con la misma votación? ¿Con la misma votación? ¿Seguimos? Ok. Vamos a la indicación 16, entonces, la página 34, que es la letra B del numeral 3 de este artículo 7º, a continuación de la palabra proyecto estructural, sustituye la expresión I por IO. También el Ejecutivo no tiene una indicación en este sentido. Sí, el señor Burgos quiere la palabra. Vicente, por favor. Pero no sucedió. Solamente quería aclarar de que si bien el Ejecutivo no presentó indicaciones, eso dice relación con que el Ejecutivo
o contemplamos que nosotros no pertenecía a la iniciativa exclusiva al fondo, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado en la elaboración de esta indicación. Eso nomás quería aclarar en punto de vista general, secretario, eso nomás. Ok, gracias, presidente. Con la misma votación entonces, diputado Cuello. Vamos entonces a la indicación 17, que reemplaza la letra C por la siguiente. Cuando se acreditare que en una obra en que ha actuado el inspector técnico de obra se ha producido incumplimiento de las normas de construcción aplicables a la ejecución de la obra o las especificaciones técnicas del proyecto, en la medida que éstas no sean de un estándar técnico inferior a la normativa vigente, o no se han realizado los ensayos y certificaciones que exigen las normas técnicas de construcción vigentes sin que haya representado por escrito el incumplimiento. Eso que está subrayado es la diferencia con la actual normativa vigente. A ver, con la misma votación. Ya. Sí. Señor Vicente, por favor, ¿nos podrías aclarar ese punto? Indicación 17. No escuché la pregunta, señor presidente. Disculpe. Aclarar la indicación 17. Ya. El mismo espíritu anterior, lo que pretende esta indicación es especificar de mejor manera el estándar que se le exige en cuanto a la revisión, en este caso el revisor de cálculo estructural, a partir de expresiones técnicas del proyecto y no a la ejecución de la obra en general. Consecuencia, de alguna forma, la labor de fiscalización que tiene que cumplir a partir de esta normativa puede cumplirse de manera más clara y sin que se tenga que hacer cargo de toda la obra, sino que solamente de que responden al estándar técnico relativo a su, digamos, ámbito de competencia. Si les parece, con la misma votación. Gracias, Vicente. ¿Sí? Ok. La indicación 18, presidente, en la misma página, sustituye la palabra propietario en la letra D por la palabra constructor. Si les parece, la misma votación. ¿De acuerdo? Ya. Sí, el Vicente, si Ejecutivo nos nos puede aclarar cuál es el aclarar. alcance de la modificación. En la letra D. D. Que cambia propietario por constructor. En Vicente. la letra D que cambia propietario por constructor. Sí, en este caso, en el mismo espíritu anterior, la anotación en este caso se dice relación con el cumplimiento del estándar de la construcción. Parecía ser que el espíritu original apuntaba a denunciar al primer propietario, pero lo cierto que es de alguna forma la responsabilidad que establece hoy día el artículo siguiente de la ley, 17 y siguiente, perdón, de la ley. Pero que nosotros pensamos que este objeto que tiene el revisor, en este caso, dice relación con una denuncia al estándar de construcción. En consecuencia, es al constructor a quien debe fiscalizarse y no al propietario, en este caso. El constructor generalmente va a tener relación con el propietario, pero en este caso el constructor parece ser el órgano respectivo respecto a si es que no se hubiesen corregido los trazos defectuosos cuando se trate, por cierto, la estructura soporte del edificio. De alguna forma, esta anotación que debe hacer el revisor de cálculo estructural apunta más bien a la construcción y no al primer vendedor, que es una responsabilidad distinta hoy día en la ley. Ok. Quedó claro. Con la misma votación entonces. La indicación 19, en la página 36, que sustituye el artículo 21 actual, tanto la indicación del Ejecutivo como la parlamentaria es del mismo tenor, cambia la línea porque uno está en negrita y el otro no, y dice, tratándose de inspectores técnicos de obra, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio podrá reclamarse mediante el procedimiento establecido en el párrafo segundo del capítulo cuarto sobre revisión de los actos administrativos de la ley 19.880, que establece base en los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. ¿Alguna consulta? ¿No? Con la misma votación entonces, Presidenta.
la indicación 20, la página 37, que sustituye el artículo 22. Ahí hay diferencias. La indicación parlamentaria señala, reemplaza el artículo 22 por el siguiente. Respecto de los revisores de proyectos de cálculo estructural, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio podrá reclamarse mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior. La indicación del Ejecutivo es lo mismo, lo único que en vez de decir establecido en el artículo anterior, nombre otra vez en el párrafo segundo del capítulo cuarto, referido a la revisión de los actos administrativos que contemple la ley de base general, en fin. Es exactamente lo mismo, solo que la referencia a una es el artículo anterior y el otro hace más precisa la... Es que voy a hacer yo las dos, o el Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? Entonces, por el mismo... Después viene la indicación 21, que el Ejecutivo la subsumió en una sola, que deroga los artículos 23, 24 y 25. Las indicaciones parlamentarias eran 3, que eliminaba el artículo 23, otra que eliminaba el artículo 24 y otra que eliminaba el artículo 25. Sí, lo hacemos de técnica legislativa más fácil, así. ¿Ok? Ya. Con la misma votación, entonces, pasamos a otro artículo. No me atrevo a esta altura a decir artículo cuarto porque no sé si va a quedar así, pero supongamos que queda como un artículo cuarto. Introducese las siguientes modificaciones en la ley 20.071 que crea y regula el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación. El Ejecutivo es un artículo 7 que introduce las siguientes modificaciones en la ley 20.071, la misma ley. Sustituyen ambas el artículo 14 por el siguiente, son lo mismo. Artículo 14. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio podrá reclamarse mediante el procedimiento, hasta lo mismo que la otra, establecida en el párrafo 2 del capítulo 4, referido a la revisión de los actos administrativos de la ley 19.880, que establece base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado. Exactamente igual a la del Ejecutivo. Y concordante con la anterior. ¿Se les parece con el mismo quórum, diputado Cuello? ¿Sí? Por algo será. Porque usted es el que va haciendo el punto, po. Sí, no, pero la redacción no importa. Ya. Vamos a la indicación 25, entonces, que los diputados proponen eliminar, en la página 42, presidente, proponen eliminar el artículo 15 y el Ejecutivo también deroga el artículo 15. Sí, entonces sería por la misma votación. Después, la indicación parlamentaria modifica el Código Orgánico de Tribunales en la página 43 y dice lo siguiente. Incorpórase en el Código Orgánico de Tribunales a continuación del artículo 450 el siguiente artículo 451 nuevo. Artículo 451. El conservador deberá anotar en el repertorio el título que se le presentare para ser inscrito, ya sea que el motivo que encontrare para hacer la inscripción sea en su concepto de efectos permanentes o transitorios y fáciles de subsanar. Las anotaciones de esta clase caducarán a los 20 días de su fecha si no se convierten en inscripción. Sí. La verdad es que nosotros hemos estado estudiando la indicación y no entendemos bien cuál es el efecto que tendría. ¿Podría en qué incidiría en el caso de los permisos de edificación y las recepciones de obra? Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que se ha interpretado por los conservadores, de acuerdo al reglamento de conservadores, que está al final del Código Civil, que ellos tienen un plazo de 60 días para practicar las inscripciones, ¿ya? Entonces, sobre esa interpretación, ¿ya?, que está establecida en el reglamento, no en la ley, ellos consideran que que el plazo para pronunciarse sobre una inscripción, es decir, si yo ingreso una escritura de compraventa, ellos
consideran que tienen 60 días para pronunciarse respecto de reparar o inscribir el título, en este caso la escritura de compraventa. Lo que estamos haciendo acá para evitar interpretaciones de los conservadores es poner en la ley que ellos tienen un plazo de 20 días para pronunciarse, o sea, estamos bajando 40 días, ¿ya? De manera que los 20 días se pronuncian respecto de la inscripción, si el título está ok o no. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Ahora, yo reconozco que el conservador de bienes raíces de Santiago es súper bueno, pero en regiones la situación es totalmente distinta y muchos conservadores se toman los 60 días para practicar las inscripciones o repararte el título. Entonces, por eso lo estamos haciendo acá en el Código Orgánico de Tribunales, para evitar interpretaciones respecto de el plazo que tienen para inscribir el referido título. Señora Janet, ¿alguna? Sí, le estoy dando la palabra. Lo que pasa es que básicamente lo que nos merece duda no es el plazo, porque eso va en la línea de lo que hemos estado trabajando. El tema es que pueda haber una inscripción de tipo transitorio que caduca si en los 20 días no se convirtiera en inscripción. O sea, esa es la parte que nos... Entiendo que el transitorio sería para el caso en que hubiera errores fáciles de subsanar, pero también eso puede generar algunos efectos negativos si esa inscripción, que es transitoria, se utiliza durante ese plazo y después caduca. Diputado Fuenzalía. Presidente, lo que pasa es que esto es una transcripción del mismo reglamento del conservador, primero, ¿ya? Que utiliza estos conceptos, pero se está refiriendo a que desde el momento que yo ingreso una escritura, le corre un plazo de 20 días al conservador para inscribir o reparar. Y obviamente que si el conservador repara el día 20, ¿ya? Pierdo mi orden de ingreso, en el fondo, en el conservador, que es lo mismo que ocurre hoy día, pero con la diferencia que se demoran en algunos casos hasta 60 días. O sea, aquí lo único que estamos haciendo es tomar la norma del reglamento, evitar interpretaciones por parte de los mismos conservadores, ¿ya? Y llevarla al Código Orgánico de Tribunales, que es la norma matriz de la cual emana el reglamento, ¿ya? Y reducir ese plazo de 60 días a 20. Eso es lo que se refiere el artículo, presidente. Diputado Güell. Sí, yo también tengo las mismas, escuchando a la asesora del Ejecutivo, las mismas dudas respecto del efecto del artículo y tampoco estoy tan convencido que sea bueno elevar, digamos, de rango normativo una norma que viene en el reglamento a la ley. Por lo tanto, teniendo esa duda, yo preferiría retirar mi firma de la indicación. Eso. Diputada Astudillo. Me abstengo. Diputado Donoso. A favor. Diputada Bulnes, diputado Cuello. Abstención. Diputado Jorge Durán, diputado Fuenzalida. Diputada Emilia Nullao. Diputada Marce Rafael, diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa, Urruticoechea, diputada Plasencia. Abstención, secretaria. Rechazada, presidente, no hay quórum de votación, 3 votos a favor y 4 abstenciones. Vamos a tener que suspender. Sí. Bien, vamos a tener que suspender. Pero Pablo, Ir a estamos votar. citados hasta las 5:20. Entonces levante la sesión, presidente. Se levanta la mano.